Bueno, bienvenidos de nuevo a este segundo bloque. Vamos a continuar con las ponencias, así que bueno, espero que hayáis cogido fuerzas en este pequeño descanso que hemos hecho. Y como os decía, vamos a continuar. Esta vez va a ser de la siguiente ponencia como cómo preparar y ejecutar un ejercicio de simulación de ciberincidente o de interactivo. Y lo vamos a ver además de la mano de Claudio Caracciolo, espero haberlo dicho bien. Así que, bueno, él es el coordinador general para Latinoamérica en el Centro de Ciberseguridad Industrial. Así que adelante y muchísimas gracias. Tiene que fallar en el momento que vamos a arrancar, ¿no? Esto es así. Paso del otro lado. Perdón, un segundito. Y eso que lo probamos antes todo. Muy sensible, muy sensible. Ahora hay que tocar aquella pantalla. Dale, dame un segundito que acomodo aquí. Tengo que tocar la segunda. No. Ya está. Ahí está. Pero después nos necesitan con las máquinas, así que no pasa nada. Bueno, ahora sí. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Gracias por venir después del break. Principalmente gracias a todo el equipo de ISACA por invitarme y darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Es un placer. He participado con otros capítulos de ISACA de otras partes del mundo. Es la primera vez que me toca estar presencial acá, así que estoy muy contento de poder acompañarlos. Mi nombre es Claudio Caracciolo, Caracciolo y de mil formas más, porque siempre lo pronuncian de mi manera. No pasa nada, es igual. Me da igual, es lo mismo. Claudio, ya estaba. Yo soy parte del Centro de Ciberseguridad Industrial, que es una organización sin fines de lucro, que en el año 2013 empezó a hablar sobre ciberseguridad industrial, seguridad en redes, en plantas industriales, en sistemas críticos, de infraestructuras críticas, y nos metimos en ese mundo por una sencilla razón, que es que no había documentación ni material que hable sobre ciberseguridad industrial en esa época y en español, ¿no? Había algo en inglés que estaba referenciado a sistemas industriales norteamericanos o cosas que están relacionadas con los Emiratos Árabes, que ninguna de las tecnologías que ellos usaban aplicaban a las que usábamos en España o en Latinoamérica, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos en conflicto y dijimos, esto hay que solucionarlo, y empezamos a trabajar en generar documentación y en generar un espacio de encuentro entre profesionales para hablar sobre ciberseguridad y generar documentación, eventos, charlas, formaciones después, ¿no? Y así arrancamos con este tema. Dentro de esto fuimos teniendo varias evoluciones, en donde en ese proceso de evolucionar los temas de ciberseguridad industrial empezamos por primero escribir documentos más bien normativos, ¿no? Más, ni siquiera normativos, guías, digamos, ¿no? Guías de cómo deberíamos trabajar en ciberseguridad industrial y por qué es importante, y tratar de convencer a la gente que era importante trabajar sobre estos temas, ¿no? Estas cosas que ya saben de otros ámbitos que han pasado igual, digamos, ¿no? Pasó por el mismo ciclo. Y con el tiempo fuimos trabajando incluso en desarrollar herramientas dentro de la organización para que todos los miembros, que para hacerse miembro uno lo puede hacer gratis, así que no es que hay una limitante, es que se pueda hacer miembro y puedan utilizar estas herramientas para, por ejemplo, construir una arquitectura de red y que le diga cuáles son las recomendaciones de seguridad que debería tener en cuenta, en base a cómo lo definen en la criticidad, en el tipo de componentes que tiene, más que nada basado en los componentes de la pirámide de automatización, ¿no? Los niveles donde están los PLC, los sensores, los SCADA, ¿no? y todo ese tipo de situaciones, de componentes. Entonces, a partir de esa construcción de las herramientas, nos fuimos dando cuenta que la comunidad de ciberseguridad industrial iba necesitando más y cada vez más herramientas. ¿Por qué? Porque no había. O sea, yo la primera charla que di sobre ciberseguridad industrial en el año 2013, la di en Chile, ¿no? Yo soy argentino, por si no se dieron cuenta. La di en Chile la charla, y cuando estaba dando esa charla, mi slide decía, firewalls en seguridad industrial, ¿cuántos hay? Uno, una sola marca, y no la conocía nadie, uno de los que estaban ahí, los asistentes, porque no era ni Cisco, ni Palo Alto, ni Checkpoint, ¿no? Era Tofino, que no, quizás muchos tampoco la conozcan, digamos, los que están acá, pero era bien particular para sistemas industriales. Después, mi siguiente slide decía, herramientas de IDS e IPS para sistemas industriales. No hay. Herramientas anti-malware para sistemas industriales. No hay. O sea, así era mi slide. Era muy fácil. La presentación duró 3 minutos, porque era, no hay, esto no hay, esto no hay, esto no hay. No había herramientas para nada. Hoy, 10 años después, esto cambió radicalmente. Hay muchísimas herramientas. De hecho, los grandes fabricantes, Cisco, Palo Alto, Checkpoint, Fortinet y demás, han empezado a desarrollar hardware
y equipamiento para meter dentro de las redes industriales. Los fabricantes tipo Kaspersky, por ejemplo, tienen EDR y XDR para sistemas industriales. Hay herramientas empresas enteras que nacieron en el 2014, 2015, 2016, como Clarity, Nozomi, Indegy, que después lo compró Tenable, que es la que hace Nessus, digamos, ¿no? Entonces, esas empresas que empezaron haciendo solamente inventario de activos, hoy son mega empresas, ¿no? O sea, valen muchísima plata y algunos han sido comprados por otras. Es decir, que el ecosistema creció en cuanto a herramientas, pero sigue teniendo necesidades, ¿no? Y las necesidades ya no es de documentación, porque documentación hay un montón, las que hacemos en el centro y las que hacen un montón de organizaciones también, digamos, ¿no? Y gobiernos. Entonces, documentación no es. Herramientas tecnológicas de identificación de activos, de análisis de vulnerabilidades, de escaneo, ya tampoco son el problema, digamos, ¿no? Pero sí faltan herramientas que nos permitan probar cosas. Y en base a eso, dijimos, bueno, ¿por qué no trabajamos en herramientas de simulación, digamos, ¿no? Y ya empezamos a chequear y a ver qué es lo que había y cómo se iban dando. ¿Por qué es importante hacer simulación? Yo creo que todos ustedes no lo necesitan, esta explicación, digamos, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer ejercicios de simulación dentro de una organización? Está claro. ¿Por qué necesitamos un DRP? ¿Por qué necesitamos un BCP? Bueno, eso está claro y, de hecho, en las industrias esto es súper sabido. Y lo hacen, ¿no? Eso, la planta industrial, una planta petrolera, una eléctrica, arma un DRP y lo tiene hace muchísimos años, seguramente muchos de ustedes lo fueron a auditar, esos sistemas, y los han probado y funcionan, y tienen una periodicidad de revisión, sin duda. Pero esos siguen siendo más bien de seguridad física. ¿Y qué es lo que prueban? Inundaciones, caídas de tensión, cortes energéticos, problemas ambientales, digamos, ¿no? Pero por lo general, casi ninguna industria, sector industrial, ¿no? Casi ninguna empresa del sector industrial hace pruebas que tengan que ver con los controles ciber. ¿Sí? Sí es cierto que han definido, implementado herramientas, por todo lo que dije antes, por la evolución rápida que han tenido, pero no hacen pruebas de simulación. Entonces, ¿por qué es importante hacer pruebas de simulación? Ya lo saben, no se los voy a explicar eso de vuelta. Pero ¿qué tipos de herramientas de simulación o qué tipos de ejercicios de simulación podemos hacer nosotros en el ámbito industrial? Lo importante es entender que hay dos tipos grandes de pruebas de simulación. Unas son las pruebas técnicas y otras son las pruebas de escritorio, los famosos tabletop, digamos, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer cualquiera de los dos? Sí. ¿Necesito hacer cualquiera de los dos? Sí. ¿Necesito hacer los dos? Sí. Esa es la respuesta. En realidad no es que tengo que elegir uno u otro, porque los focos son distintos. Uno prueba si un control es eficiente o no, y el otro es capaz de detectar problemas en un proceso. ¿Sí? Y los dos tienen valor, digamos, ¿no? Y uno va a atacar o va a tener a todo lo que esté relacionado con el ámbito técnico y con las personas técnicas que operan esos controles, y el otro va a incluir esos, pero también va a incluir al management, ¿no? Y va a incluir a otras áreas que ahora las vamos a ver, digamos, ¿no? Entonces es importante diferenciarlo. Hace unos años atrás, cuando había que hacer un ejercicio de simulación, era un poco usando la técnica de los 5 dedos oscilantes. ¿La conocen esa técnica? Es así, ¿no? La técnica de, no sé, vamos a ver, vamos a armar, ¿cómo hacemos esta táctica o esta simulación? No sabíamos, porque realmente dependía de quién armaba el ejercicio, la idea que se le ocurría. Entonces decía, se me ocurre que un atacante puede atacar por acá y hacer esto, vamos a probarlo, ¿no? Y armaba su escenario. Gracias a un montón de esfuerzo de muchísima gente, se construyeron las matrices de Mitre, que seguramente las conocen, estas que están de fondo. Las matrices de Mitre, hay varias matrices, no hay una sola, hay una matriz Enterprise, que es la más conocida de todas, pero después hay matrices para mobile, ¿no? Entonces se arman las tácticas, técnicas y procedimientos que usan los atacantes, pero en móviles, en ataques a móviles, hay en redes, hay unas matrices de networking, y hay una matriz de ICS, de sistemas industriales, digamos, ¿no? Que no quiere decir que una es independiente de la otra. O sea, puede pasar que un ataque empiece en la red corporativa y pase a la industrial. O puede pasar al revés, que una red empiece en la industrial y pase a la corporativa. O puede ser que nunca pasen, se queden cada una en su lugar, digamos, ¿no? Lo importante es que en esta matriz lo que tenemos definido son las tácticas. Esto tiene puntero, ¿no? ¿Tiene puntero? Sí, acá. Pero no se ve el puntito, no importa. Los nombres de las columnas son las tácticas, ¿sí? Que utilizan los atacantes. Lo que está dentro de cada contenido, dentro de cada nombre de esa columna, son las técnicas que el atacante entra. Si yo hago clic en eso, me va a describir la técnica, pero además me va a decir cuáles son las medidas de mitigación que hubiesen evitado que esa técnica sea posible y cuáles son las medidas de detección
que me hubiesen permitido detectar que si esa técnica se está ejecutando. Entonces tengo un montón de información aquí. Pero esa información, ¿de dónde salió? De campañas de ataques que existían. Es decir, que lo que hicieron en las matrices fue recolectar campañas de atacantes ejecutadas en la vida real y volcaron todo lo que hicieron acá adentro, ¿sí? Ahora, esto no tiene una relación, no se lee de izquierda a derecha. Yo no voy a la parte inicial, acceso inicial y voy pasando de uno a otro, sino que esto puede pasar que vaya saltando y volviendo, porque un atacante puede ir táctica y técnica como él quiera, digamos, ¿no? Entonces, lo importante es que si yo voy dentro de esto y busco por la página misma, puedo elegir una campaña en particular y ver todas las tácticas y técnicas que utilizó un atacante en esa campaña. Entonces yo quiero elegir, por ejemplo, la operación de Black Energy, ¿sí? O Industroyer, o la que quieran, no importa, y la selecciono y me pinta cuáles son las tácticas y las técnicas que utilizó esa campaña. ¿Y para qué me sirve a mí como empresa? Para decir, ¿sabes qué? Yo, ahora que sé que utilizó estas tácticas y estas técnicas, podría darme vuelta y mirar en mis sistemas si tengo las medidas de mitigación y detección correctas para evitar que eso suceda o para detectarlo. ¿Sí? ¿Cuántos usan esto así en sus empresas? No solo acá, ¿eh? En todas las charlas pregunto lo mismo y nadie levanta la mano. O sea que estoy acostumbrado. Pero en realidad, este es el gran valor que nos da esta herramienta. Yo para tener una matriz que me diga cuáles son las tácticas y las técnicas, y bueno, no sé, los que estudiamos ciberseguridad o que trabajamos, yo trabajo hace 30 años en ciberseguridad. ¿No? Estas tácticas y técnicas, salvo algún detalle, la mayoría son iguales hace años, ¿no? Lo lindo y lo interesante es entender cómo las utilizan y cómo van mutando en las distintas tecnologías o cómo lo van haciendo, pero básicamente esto es cíclico, se repite. Entonces, teniendo esto, yo ahora puedo armar una simulación basada en esto. ¿Por qué? Porque digo, agarro las campañas de alguien y las utilizo, y si no quiero, me baso en esa campaña y me invento cuáles son las tácticas técnicas que quiero probar, ¿sí? Y puedo jugar con eso. Entonces, ahora armar un escenario de simulación es mucho más fácil, porque tengo material. Antes no lo tenía. No, ahora tengo mucho material para hacerlo. Y puedo partir solamente desde acá. Entonces, cuando hacemos ejercicios, podemos hacer dos tipos de ejercicios. Los ejercicios técnicos, ¿sí? Que es básicamente muy parecido a lo que haría un Red Team, pero hay otras formas de hacerlo, digamos, ¿no? Como por ejemplo, en Mitre mismo, el creador de las matrices, tiene una herramienta que se llama Caldera, que es pública, ¿sí? Es de código abierto. Yo me la descargo, me descargo en mi notebook, me voy con mi notebook, levanto la aplicación, genero los agentes de la campaña, me descargo una campaña y digo, quiero probar esta campaña en mi red, ¿no? Me genero los agentes y después voy a cada uno de los equipos que quiero probar y ejecuto los agentes. Y en mi consola me aparece el reporte de cómo interactuaron esos agentes, si lograron escalar privilegios, si lograron moverse a otro equipo, etc., ¿no? O sea que es una prueba técnica, pero a diferencia de un pentest o de un equipo de Red Team, yo estoy autorizando a ejecutarlo, porque estoy yendo yo a ejecutarlo en el equipo. O sea, no estoy probando desde mi notebook contra el equipo, sino que estoy yendo al equipo y instalo un agente, ¿sí? En el ámbito industrial, esto es como que no está muy bien visto, digamos, ¿no? Porque no quiere que nadie toque lo que está en producción por un montón de cuestiones que seguramente conocen, ¿no? Entonces, esto se trata de evitar un poco. Sin embargo, Caldera fue un poquito más allá y hizo una versión OT, o un plugin, que es OT, que es Caldera OT, que me permite ejecutar esto mismo en ámbitos industriales con algunos protocolos industriales, ¿no? Como, por ejemplo, Modbus y algunos otros más, ¿sí? Entonces, herramientas técnicas tengo, pero la realidad es que yo, por lo menos, no he podido probarlo nunca en ninguna empresa, salvo en ámbitos virtuales. O sea, yo virtualizo cosas y lo pruebo y funciona y les puedo mostrar los problemas que tendrían, pero en la vida real nadie me deja tocar el ámbito de producción para ver si esto ejecuta. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a reaccionar realmente el equipo, ¿no? Falta madurez y hay un montón de problemas. Entonces, todos sabemos que hace falta hacer los ejercicios técnicos, pero nos cuesta hacerlos. Entonces, mi pregunta es, si esto es un problema, ¿por qué no empezamos por los ejercicios de tabletop, ¿no? Y la gente dice, ¿y por qué son difíciles de armar los ejercicios de tabletop? Tengo que armar un Excel con toda la historia, tengo que pensar en la historia. Sí, es cierto, es verdad. Digamos, y eso puede pasar. Pero vamos a entender primero cuál es la ventaja de un ejercicio tabletop contra los ejercicios técnicos, digamos. Los ejercicios tabletop son simulaciones, esto ustedes lo saben. Son simulaciones teóricas, es decir, no voy a tocar nada en ningún equipo. Yo voy a suponer que algo está pasando. ¿Y qué ventaja tiene? Es que yo voy a reunir un equipo de gente, o sea, voy a tener personas que van a estar en una misma sala durante un par de horas, no 40 minutos ni una hora, un par de horas, debatiendo sobre un incidente que estamos pensando que ocurrió, pero no ocurrió, ¿sí? Entonces, la clave está en discutir. ¿Sí? Si todos estamos de acuerdo, ese ejercicio no sirve para nada. O sea, si yo digo, vamos a hacer un ejercicio de tabletop,
entró un malware en la red. ¿Vos lo detectaste? Sí, yo lo detecté. ¿Vos estás de acuerdo que lo detectó? Sí, seguro lo detecta. ¿Y esto para qué sirve este ejercicio? No sirve para nada. La clave está en hacernos las preguntas correctas y en tratar de decir, mira, el malware entró en la red. A mí me pasó hace poco, un cliente, una empresa, me dijo, estamos hablando, empezando el ataque con un malware en particular, digamos, ¿no? Entonces, digo, se ejecuta este malware y hace tal cosa. No, en mi red es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tengo este anti-malware que pago no sé cuánta plata y además tiene inteligencia artificial montada. Y yo decía, ajá, bueno, no me importa. Vamos a suponer que como trabajamos en seguridad y sabemos que en seguridad no hay nada 100% exacto, ¿no? 100% seguro, vamos a suponer que eso pasó. No me importa cómo pasó, pasó. ¿Sí? Entonces, ese equipo que vos confías tanto está comprometido. Ahora, ¿cómo se daría cuenta el resto de la gente que eso está comprometido? Y empezaron todos. No sé. Llamaríamos a fulano de tal. Entonces yo dije, fulano de tal, sí. ¿Vos crees que te llamarían? Si no saben mi número, decían, ¿cómo me van a llamar? ¿Sí? Entonces, y ahí es donde empezamos a sacarle valor. ¿Por qué? Porque controlar o simular un ataque desde lo esperado no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque desde lo esperado no va a ocurrir nada. Lo que va a ocurrir es cuando sea inesperado. Entonces las preguntas que nos tenemos que hacer son las incómodas. ¿Sí? Son las de decir, no sé cómo llegó hasta acá, pero llegó. A partir de acá, ¿qué hago? ¿Cómo detecto? ¿Cómo mitigo? ¿Cómo reacciono? ¿Con quién me comunico? ¿No? Lo típico, la pregunta típica, es, por ejemplo, si un usuario se infectara, él sabe que tiene que que tiene que escalar el tema. Perfecto, genial. ¿Cómo haces para asegurarte? Y hago capacitaciones. Genial. ¿Qué le mostrás en las capacitaciones? Y le explico qué es un ransomware, qué es un virus, qué es un malware en general. Le explico qué es un phishing, le explico un exploit. ¿Para qué quiere el usuario saber lo que es un exploit? Pero no importa, le explicamos qué es un exploit, explicamos un montón de técnicas de ataques que a los técnicos nos encanta contar, digamos, ¿no? Y demostrar con videos o con ejecuciones, digamos, ¿no? Con demostraciones. Ahora, genial. El usuario se fue con un matete, no sé si se entiende matete, pero es un caos en su cabeza de términos y cosas, y yo no le dije lo más importante, que es, si detectás algo, tenés que llamar rápido a tal lugar. ¿Sí? ¿Vieron las películas norteamericanas? Si hay un problema en las películas norteamericanas, y hay un incidente, un accidente, lo que fuera, ¿qué es lo que hace la gente? ¿A dónde tienen que llamar? Al 911. Y en realidad no llaman al 911, llaman a un número parecido al 911. ¿Qué número llaman? Se los digo yo. Llaman al 911. ¿Es lo mismo que 911? No. ¿Saben por qué? Porque 911 ellos lo dicen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si un chico agarra el teléfono sabe marcar 911, pero no sabe marcar 911. Si una persona mayor en un accidente está traumada, lo que fuera, y tiene que marcar 911, por ahí se marea. Pero si sabe que tiene que marcar 911, lo va a poder marcar. Es simplificar el mensaje. Nosotros no simplificamos los mensajes. Nosotros cuando damos concienciación, lo que hacemos es complicarlo más, ¿no? Entonces después el usuario no sabe a quién llamar. Entonces tenemos que replantear cómo estamos haciendo realmente esas campañas para que estas simulaciones también salgan bien, ¿no? Y entenderlo. Dicho esto, ¿para qué se hacen estos ejercicios o en qué se basan estos ejercicios? Como dije antes, en la discusión. Pero ¿cuál es el foco real? Es en la estrategia, no en el control en sí. ¿Por qué? Porque yo parto de que el control falló. No me importa cómo, el control falló. ¿Sí? A partir de ahí continuamos. Y además, tiene una gran particularidad, que a diferencia del otro, lo puedo hacer con un costo muy bajo. ¿Sí? Puedo invertir un montón, puedo llamar a un facilitador, puedo hacer lo que yo quiera, pero si no tengo el presupuesto para hacerlo, lo puedo hacer igual. Esa es la gran ventaja de esto, digamos, ¿no? Entonces, no es una excusa de no tengo presupuesto para esto. ¿Qué particularidades tienen o qué objetivo tiene concretamente? Es permitir que los equipos puedan practicar y coordinarse. Y eso es lo más difícil, ¿no? Que puedan coordinarse realmente, que realmente se enteren lo que tienen que hacer en cada situación. Y ayuda a revelar las debilidades en la gestión. ¿Quiénes deben participar en un ejercicio de simulación? Depende del tipo de ejercicio que yo quiera hacer. El ejercicio, yo puedo llamar, por ejemplo, en el sector industrial, al área de operaciones, a los que manejan toda la red OT, y puedo llamar al área de ciberseguridad, que por lo general está fuera, pero puede no estarlo. Puedo llamar al área de comunicaciones, ¿sí? Comunicaciones internas me refiero, ¿sí? Puedo llamar al área de legales, pero también puedo sumar a recursos humanos, claro. Y puedo sumar a atención al cliente, claro. ¿Y a quién más puedo sumar? ¿A los proveedores? Claro. ¿Y puedo sumar a los directores? Claro. ¿Y a quién puedo sumar? A quien yo quiera. ¿Por qué? Porque lo que estoy probando es toda la estrategia, no estoy probando el control. ¿Sí? Entonces, siempre me dicen, bueno, Claudio, pero yo no puedo llamar en una simulación
al director de ciberseguridad, al director de operación y tenerlo 4 horas sentados acá. Y mi pregunta es, ¿por qué lo tendría 4 horas sentados ahí? Si vos estás haciendo una simulación, ¿sí? En la vida real, si eso te ocurriera, no tendrías al director al lado tuyo todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo lo tenés? Cuando lo necesitas. Entonces, si vas a hacer una simulación, le decís, este día va a ser la simulación, a las 11 de la mañana me voy a comunicar con vos. A las 9 empiezo con el resto. Y con todo el área que está involucrada, hacemos todo el proceso de simulación. Pero cuando en ese momento decimos, ahora se lo escalamos al director, llamamos al director. Y ahí lo involucramos. Y después lo libero. ¿Para qué lo quiero tener toda la reunión y que aprenda todo el proceso? Si no le sirve a él, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que aprender es a ser más efectivos también cuando hacemos ejercicios de simulación. No necesito tener a toda la gente todo el tiempo. Lo que sí necesito tener es a toda la gente involucrada en el proceso. Eso es lo clave. ¿Vamos, sí? Entonces, dicho esto, tenemos que entender que no hay un único modelo para poder hacerlo. ¿Qué cosas son sumamente indispensables para hacer muy bien un ejercicio? Primero es tener un buen escenario definido, ¿sí? Yo tengo que tener un buen escenario y claro, es decir, que puedo probar toda mi organización o puedo terminar un determinado proceso, ¿sí? Entonces tengo que definirlo y tener sobre eso toda la información necesaria. Si lo hago yo internamente dentro de mi empresa, lo tengo, pero si se lo voy a dar a un tercero, necesito darle esa información para que él sepa cómo armar el escenario. Porque si a mí me contratan para hacer un ejercicio de simulación y me dicen, tráelo vos lo que vos quieras, digo, ¿y qué haces vos en la empresa? No tengo ni idea. Ahora, si yo sé que vos contratás determinados servicios, que interactúas con determinados proveedores, que haces, te armo el ejercicio en base a eso. Y va a ser mucho más realista que si te hago un ejercicio cualquiera, digamos, ¿no? El segundo punto es clave de todo esto, eso que ven, mapita que ven ahí, es un mapa de zonas y conductos, que parece un mapa de red, pero no es un mapa de red. En redes industriales se arman los mapas según el nivel de riesgo y de controles que requiere cada componente, ¿sí? El segundo elemento clave, ¿cuáles son? Saber cuáles son los roles y responsabilidades, ¿sí? Esto es típico. Se arma un ejercicio de simulación de incidentes y se cita al que supuestamente debería saber cada cosa. ¿Eso qué quiere decir? Es que en realidad tenemos una asignación de roles y responsabilidades, pero no sabemos si es eficiente o efectiva, ¿no? Y por lo cual procedemos a invitar a gente que no tendría que estar en ese lugar, porque no sabe. Yo invito al jefe de operaciones, perfecto, pero él no opera nada, ese jefe es solamente el manager. Entonces, ¿para qué lo llamé? Él va a operar en el momento que alguien le alerte de algo, es decir, cuando escalen, digamos, el tema. Pero el que lo va a detectar, el que va a saber en dónde está la falla y demás, es el operador. Entonces llamo al operador, no lo llamo al jefe de operaciones, ¿sí? Tengo que saber buscar e indagar muy bien cuáles son esos roles y responsabilidades. Matrices, lo que quieran, digamos, ¿no? De si está comprometido o no está comprometido, etcétera, etcétera. El tercer elemento clave, ¿cuál es? Es la cronología y la secuencia de eventos. Es decir, yo para armar una simulación, lo que armo es una cronología de eventos. Entonces, lo que defino es todo lo que va a ir pasando en determinados momentos. ¿Por qué no cuento toda la historia junta? Porque se me acaba la película. Es como si me cuento el principio y el final de la película, no tiene mucho sentido. Entonces, lo voy contando en momentos. ¿Por qué? Porque en un incidente real yo no sé el impacto final. Yo lo que sé es lo que estoy viendo ahora, ¿sí? Entonces, cuando armo la cronología, defino lo que veo ahora, ¿sí? Algo que a mí me gusta hacer en los ejercicios, por ejemplo, fase 1 del incidente. El atacante ingresa a través de un phishing o de un spear phishing a la máquina de un operador en la cadena de suministro, digamos, ¿no? Del proveedor, digamos, ¿no? Y desde ahí salta a un servidor interno utilizando un contacto válido. Y todo el mundo empieza, bueno, nosotros nos hubiésemos enterado porque se pasó tal cosa. Y yo digo, yo nunca dije en esta fase que te enteraste. Yo lo único que dije es que hubo un spear phishing y que el atacante entró a tu red. Pero no dije que vos te enteraste, no dije que saltaron alarmas, no dije que usó una cuenta que no debía o que elevó privilegios, no hizo nada que a vos te despierte una alerta. Entonces, el trabajo empieza ahí. La pregunta es, en ese ejemplo que acabo de dar yo, ¿qué valor le puedo sacar en la simulación si no dejo que participen los equipos técnicos? Y el valor que puedo sacar es sobre los controles que yo implementé y que no voy a testear. Por ejemplo, yo le exijo a los proveedores que tengan un buen nivel de seguridad, porque estoy diciendo que el phishing arrancó en él. Entonces todo el mundo dice, sí, yo tengo un documento que le mando. Ah, genial. Yo también trabajo en una empresa que se dedica al agro, tecnología para el agro. Y cada vez que ofrecemos servicios, nos mandan un documento que es cumplimiento de seguridad para proveedores, ¿sí? Es un Excel con 250 preguntas, 300 preguntas que tengo que contestar cada vez que me lo mandan. Yo estoy así, contestar. Sí, esto lo hacemos, esto lo hacemos, esto lo hacemos. Cada vez que mando eso, alguna vez
me ha venido una respuesta con un gráfico de nivel de cumplimiento, que lo puedo sacar yo porque es un Excel. O sea, puedo armar yo mi propio gráfico, no necesito tu gráfico, ¿no? Pero nunca jamás vinieron a testear todas las cosas que yo contesté. Jamás. Entonces, ¿para qué está ese Excel? Yo les pregunto a ustedes. ¿A ustedes les sirven que les comprenden? Sí, yo esto lo hago, toma. Ah, bueno, es una declaración jurada. Sí, está bien. Pero cuando tenga el incidente, esa declaración jurada es un papel más. O sea, yo lo que quiero es no tener el incidente. Entonces lo que necesito es asegurarme con el proveedor. Entonces, en ese ejercicio de simulación, ¿qué es lo que saldría del debate? Es en darme cuenta que si yo le llego a exigir algo al proveedor, en realidad ni siquiera lo estoy verificando. Y eso es lo que debería salir como lección aprendida de esa fase. No cómo lo detectaron, porque nunca dije que lo detectaron. En la fase siguiente, en esa cronología, te voy a decir, ahora te salta una alarma. ¿Sí? Y ahí vos me vas a decir qué es lo que hubieses visto, cómo hubieses escalado, qué es lo que hubieses dicho. Pero en el anterior ya tenía un punto para levantar, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que ayudar esto es a pensar distinto en los ejercicios, es a pensar fuera de lo típico que esperamos, y para eso lo hacemos. Por eso es importante el cuarto punto de esto, que son las preguntas claves. Yo tengo que tener claro qué es lo que quiero preguntar cuando armo un ejercicio en cada una de las fases de ese ejercicio, ¿no? Yo como facilitador del ejercicio, tengo que saber qué preguntar. Es cierto que como esto va a ser muy dinámico y cada uno va a contar su problemática dentro del ejercicio, van a surgir un montón de cosas. Entonces, yo no solamente tengo que saber qué quiero preguntar, sino que tengo que estar despierto a ver qué me responden o qué me cuentan y en base a eso generar nuevas preguntas. Y de ahí es donde sale, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a poder aprovechar todas las ventajas que nos da... se me fue. Perdón, ya llegué a las conclusiones, ya terminé de charlar. No, mentira. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Es que no hay riesgo operacional, porque no toco nada, no rompo nada, ¿sí? Mejora la comunicación y la coordinación de los equipos. Yo estuve en incidentes grandes en empresas, como alguno sabe que viví algunos incidentes grandes en alguna empresa, y les puedo asegurar que técnicamente no falló absolutamente nada, más allá de que el malware entró, y no. El malware entró porque era un 0-day, entonces entró, esto que decía antes, puede entrar, puede pasar igual. El malware entró, todo el sistema de contención funcionó muy bien, todo el sistema de comunicación interna funcionó muy bien, el manejo de prensa fue horrible. Pero no fue malo, fue horrible. Horrible quiere decir, salimos en la prensa de todo el mundo con la empresa, de todo el mundo literalmente, diciendo lo malo que éramos. Nosotros decíamos, está contenido esto, ¿por qué somos tan malos? Digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Es que si no mejoramos, si no hacemos estos ejercicios, si no involucramos a las áreas correctas, como en este caso comunicación y prensa, ¿sí? No vamos a tener éxito, el éxito necesario. Esto también elimina los falsos preconceptos. ¿Qué son los falsos preconceptos? Ah, yo pensé que eso lo hacía la otra área. Ah, yo pensé que... Pero vos no tenés una herramienta para esto. No, sí, pero yo veo solo este segmento de red, o solamente veo esta parte de la empresa, o solamente tengo tal control, o lo compré pero nunca lo instalé. Pero bueno, eso también pasa, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es como detectar esas cosas que suponemos que el otro sabe o hace y en realidad no sabemos si ocurre. Y obviamente vamos a detectar muchas brechas de seguridad en lo que es respuesta a incidentes, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de este modelo? Para mí la principal es que no hay estrés real, ¿sí? Porque todo el mundo sabe que es una simulación, estamos sentados comiendo algo en unos croissants mientras estamos charlando, ¿sí? O unos churros, depende de dónde estén. Estamos comiendo algo y claro, no pasa nada en la vida real como si que me tenga que estresar. ¿Puedo hacerlo sorpresa? Sí puedo hacerlo sorpresa, pero ¿tiene sentido hacerlo sorpresa si nunca lo hice? Lo puedo hacer sorpresa cuando hay un modelo de madurez, o un nivel de madurez, perdón, dentro de la organización. Si no lo hay, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Yo pregunto siempre lo mismo, ¿no? ¿Cuándo en la sociedad empezamos a utilizar el cinturón de seguridad en los autos? O cuando tuvimos un accidente nosotros, ¿sí? O cuando nos obligaron a usarlo. A partir de ahí lo empezamos a usar. Si no, no lo usamos. Y es nuestra vida, ¿sí? Lo que estamos protegiendo es nuestra vida. Entonces, ¿qué les hace pensar que la gente se va a preocupar por la seguridad de las computadoras, de los datos, de las IAs y de todo eso? Somos muy utópicos en ese aspecto, ¿no? O sea, pensamos que realmente a la gente le va a importar algo que nos importa a nosotros. Y que si miramos en detalle, quizás a nosotros también en un montón de situaciones tampoco nos importa tanto, digamos, ¿no? Porque utilizamos herramientas que no deberíamos utilizar y decimos, bueno, esto relajo y esto sí, bueno, tengo el Bluetooth activado, digamos, ¿no? Todo lo que nosotros mismos decimos, a veces no lo hacemos. Entonces no podemos descargarnos sobre otras áreas. Por eso tenemos que ser eficientes con esto y armar los escenarios sabiendo en el nivel en donde estamos. Si una empresa nunca hizo nada,
no necesito agregarle estrés, necesito asegurarme que haga los ejercicios. Paso a paso, correctamente, las áreas involucradas, poco a poco, y después voy subiendo a nivel a medida que esto me va permitiendo madurar, digamos, ¿no? Crecer. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se durmieron? ¿No? Menos mal. Porque no tengo otra charla. Si no, Bien. En el CCI lo que hicimos fue, voy bien de tiempo, ¿no? En el CCI construimos una herramienta que yo les decía que básicamente lo que nos permite hacer es armar esto un poco más fácil, digamos, ¿no? Pero obviamente necesitamos hacer todo lo que conté antes. Entonces, principalmente me voy a sentar para que ustedes no taparles la pantalla. Principalmente, ¿qué es esta herramienta? La herramienta se llama ESIM, digamos, ¿no? Ustedes pueden ingresar, lo que van a hacer es dar de alta un escenario de ataque. ¿Por qué? Porque como lo hicimos para que la gente pueda hacer todos los escenarios que quiera, puede poner el tipo de empresas que quiera, ¿sí? Si tenés tu propia empresa, vas a hacerlo solo de tu empresa. Pero en este caso, las organizaciones lo que hacen es dar de alta básicamente todos los detalles de la empresa. Por ejemplo, en este caso es una empresa ficticia que se llama Lactoyon, que es del sector alimentación. Acá está un poco su nivel de producción, el tamaño de la organización, etcétera, que todo esto es lo que no estaría. Después da de alta una arquitectura, es decir, la arquitectura de red, cuáles son las zonas, la arquitectura de zonas y conductos dentro de la organización que tiene componentes de red clasificados. Esos cuadraditos que se ven acá o estos bordes que se ven acá es el nivel de criticidad de esos componentes, digamos, ¿no? Que después puedo cambiarlo y verlos con distintos niveles. Esto se arma con otra herramienta que se llama Resin, que nos permite importarlo acá. Nos permite hacer estos gráficos. Una vez que yo doy de alta eso, defino cuáles son los controles que tengo de la organización. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un ejercicio, ¿sí? Y armarme cuáles son los controles que ya tengo para después compararlos contra los que me dice Mitre que debería tener. Entonces, en esta herramienta hicimos eso, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que hago acá es definir los controles. Por ejemplo, las medidas de control. Si hago un clic acá, me dice, bueno, existe un inventario de activos, los activos se encuentran clasificados por criticidad, existe un mapa de la cadena de suministro, todas las personas están identificadas y autenticadas, y hay una serie de controles. Estos que se ven acá son los que la empresa definió que tenía, ¿sí? O sea que ya están seteados, ¿no? Pero si no, puedo dar de alta nuevos y me los cambio. Voy a gestión de perfiles y me genero uno nuevo con los controles que tenga. También tengo medidas de gestión de incidentes, es decir, no solo controles, sino cómo gestiono, ¿no? Entonces, si miro acá, las que están marcadas para este ejercicio que puse yo, hay un responsable de gestión de crisis, hay un responsable de comunicación internas, hay un procedimiento de tal cosa, ¿no? Gestión. El otro control, gestión, ¿no? Entonces, lo que definí acá para mi escenario es, antes, mi empresa, mi arquitectura, mis medidas de control y de gestión. ¿Sí? Hasta acá, simple. Siguiente paso, ¿qué es lo que cargo? El incidente. Si ya tengo otros incidentes cargados, como yo, elijo alguno y me los traigo. Si hay públicos, los puedo seleccionar. Acá no veo los públicos porque todos los públicos son los míos, entonces, como son míos, los veo acá y dice público. ¿Sí? Pero si otras personas compartieran escenarios, caracterizaciones, se verían acá. Cuando se comparte una caracterización, no se ve todo lo anterior, se ve lo que voy a contar ahora, ¿sí? Y en este caso, yo tengo una caracterización para ese escenario que habla sobre ataques a la cadena de suministro. Es decir, para la empresa Lactoyon, un ataque a la cadena de suministro, ¿sí? Si lo despliego, está la explicación, que es cómo se da el ataque, ¿sí? Si es interno, externo, interno y externo, si es a la cadena de suministro, en este caso cadena de suministro, si no cambian las opciones, ¿sí? Cambian las opciones. En este caso es a la cadena de suministro. Después de abajo me pone información, por ejemplo, la cadena de suministro, que es un proveedor secundario, no es primario, si el ataque es intencionado, accidental o no, etcétera, etcétera. Y después voy definiendo los niveles de peligrosidad según el reglamento NIS. Y después de eso, los niveles de impacto para el negocio, operativo, patrimonial y demás, que considero yo que ese incidente podría haber tenido, ¿sí? Y los impactos técnicos, con lo mismo, ¿no? A nivel de disponibilidad, criticidad e integridad. Los impactos según el reglamento NIS, que también es otro apartado. Si está interconectado con otros sistemas críticos o no, por ejemplo, con sistemas eléctricos, con hospitales, por ejemplo, etc. Y después, las fases del incidente. Entonces, yo en la fase del incidente digo, la fase inicial pasó esto. En este caso, el atacante ingresa a través de un spear phishing a la red de un proveedor, bla, bla, y lo explico. Le defino una hora y acá elijo en la matriz de Mitre cuál es la táctica y la técnica correspondiente que utilizó. Y esto automáticamente me va cargando los horarios de esto. Entonces yo puedo agregar nuevas tácticas y nuevas técnicas y las voy explicando en mi ataque.
Y acá abajo, ¿qué es lo que pusimos? La posibilidad de poner injects. ¿Qué son los injects o las inyecciones? Es un disparador en el momento que lo estoy presentando. Porque yo hasta acá lo que estoy haciendo es construir todo para después jugarlo y hacerle el tabletop, digamos, ¿no? Entonces, acá puedo decir, voy a decirle en este momento que saltó una alarma o que apareció una luz en mi pantalla, lo que fuera, digamos, ¿no? Y lo escribo. Y debajo, las preguntas orientativas. ¿Sí? De esa manera, me completo todas las fases. También puedo agregar más cosas, como por ejemplo, decir qué área se comunica con qué área. Entonces digo, mirá, en esta fase, en la fase 1, se comunica el área de mantenimiento T con el SOC. Es decir, que si hubiese detectado algo, ahí hay una comunicación. Y eso me arma un mapita de comunicaciones. Lo voy a ver ahí abajo. ¿Sí? Entonces yo me armo todo el esquema, es decir, que sé cómo es el escalamiento que es esperado. Por ejemplo, tengo el procedimiento de escalamiento de un incidente, lo documento. ¿Sí? En qué fase debería ocurrir. Una vez que armé todo esto, ¿sí? Lo que hago es poner esto en modo presentación. Y en modo presentación me muestra en otra ventana todo el caso. Entonces me cuenta el caso, tengo toda la descripción, me cuenta información sobre la empresa. Entonces yo puedo hablar sobre lo que estoy tratando de simular, lo voy pasando, voy contando la arquitectura, voy contando el tipo de ataque que va a ocurrir, si es intencionado o no es intencionado, todo lo que cargué antes, pero ahora mejor visto, ¿sí? Y una vez que tengo todo eso, llego a esta parte que es la parte de las fases, donde en las fases veo, primero, acá arriba un cronómetro de todo el ejercicio completo, acá abajo un cronómetro solo de esta fase, ¿sí? Solo la que estoy mostrando ahora. Por el otro lado tengo un timeline de lo que ocurrió en esa fase. En esta fase hubo un inicio del ataque que está explicado acá, ¿sí? Y ocurrió esta táctica y esta técnica de la matriz de Enterprise y esta táctica y esta técnica de la matriz de ICS. ¿Sí? Y acá yo le cuento esto a la mesa y dejo que discutan, ¿no? Si no discuten, puedo hacer preguntas. Si no se me ocurren preguntas, tengo acá las preguntas orientativas que anoté antes. ¿Sí? Si están discutiendo y me dicen, yo llamo a fulano de tal, abro el mapa y digo, en tu procedimiento no dices. En tu procedimiento dice que ibas a llamar a tal otro, ¿no? Y ahí puedo comparar y documentarlo. Y todo lo que ellos me digan, en la otra ventana de la herramienta, yo lo puedo ir documentando. Por ejemplo, estábamos en la fase 1 recién, y acá abajo. En la fase 1 tengo un apartado de lecciones aprendidas. Entonces, abro acá y voy escribiendo. Acá dijo que se comunicaba con tal área, pero no lo hizo, se comunicó con tal otro. Acá debería haber hecho tal cosa, pero no la hizo. Entonces me quedan las lecciones de ese ejercicio, ¿sí? Para esa fase. Entonces esto lo hago fase por fase. Y a medida que voy avanzando, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a la fase 3, que es más larga, puedo también disparar los inject. Es decir, les cuento esta parte de la historia del incidente y ahora viene el inject. Y el inject es, el supervisor de la planta dijo, no podemos ver en el monitor tal cosa. Discutan ahora, ¿no? Estos son los de los momentos que yo decía que podemos ir disparando. Entonces fíjense que lo que hicimos acá fue concentrar todo lo que les conté antes de cómo armar un ejercicio en una herramienta, que la pueden usar o no. Esto es, se evitan usar un Excel y un PowerPoint, pero es lo mismo. O sea, lo pueden hacer con un Excel y un PowerPoint, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, una vez que tenemos todo esto hecho y jugamos y terminamos y llegamos al final de la presentación y presentamos las conclusiones, ¿sí? Cerramos, ¿sí? Lo bueno de tenerlo en una herramienta es que yo después puedo ir hacia atrás. No veo las pantallas, pero creo que es este botón. Yo puedo ir hacia atrás y ver aquí el nivel el informe. Y el informe final se ve así. Me trae toda la información del incidente, todo lo mismo que vimos antes, pero ahora me muestra estas cosas. Por ejemplo, detalle de la caracterización. Todo el detalle de la caracterización que simulé con las zonas comprometidas e impactadas. La línea de tiempo de todo el incidente, completo, con todas las notificaciones que se fueron generando, comunicaciones, con las notas, etcétera, ¿no? Ahí vemos el mapa de comunicaciones por cada fase, o sea, por pedacitos, ¿no? Abajo el mapa de comunicaciones completa para ver todo lo que ocurre en la organización. Abajo la efectividad de mis controles. Me dicen, estos eran tus controles, pero ¿sí? Para este ataque que vos dijiste, si mirás en la fase 1, esta táctica y esta técnica, Mitre te decía que tenías que tener estas mitigaciones implementadas. Como las tenés implementadas, estás en verde. Pero en esta otra, Mitre te decía que tenías que tener estas mitigaciones implementadas, pero no coinciden, no machean las que vos hiciste con esta. Te faltó hacer todo esto que está en rojito acá. ¿Sí? Entonces saco un resumen de lo que deberíamos haber hecho. Y de hecho, puedo cambiar la vista y decirle, mostrámelo en vez de por fase, mostrámelo
por medida no implementada. Entonces me dice, esta medida no implementada hizo que esta táctica y esta técnica de esta fase fuera posible, y la de esta fase también, y la de esta fase también. Entonces puedo verlo distinto y armar ahora un plan de mitigación o de corrección, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que mostramos, bueno, y después al final las lecciones aprendidas, ¿no? Al fin y al cabo, lo que intentamos hacer es darle valor a un ejercicio de simulación, y que el ejercicio de simulación no se quede solamente en que nos reunimos un grupo, discutimos un ratito y nos vamos, comimos y nos vamos. Sino es, nos sentamos, discutimos, sacamos conclusiones, sacamos qué controles nos faltan, qué controles hay que mejorar, tomamos las lecciones aprendidas y nos queda un documento que después nos sirve para una auditoría, que nos sirve para todos los controles, y no es, sí, nos juntamos todos, mirá el Meet, que nos juntamos todos, digamos, ¿no? Así que al fin y al cabo, hacer un ejercicio es armar una estrategia de cómo quiero presentar un caso, cómo lo quiero escalar, cómo quiero hacer que crezca la cantidad de gente que participe, qué tipo de controles y procesos quiero implementar y verificar. Y tengo que partir siempre de que no todas las áreas saben las cosas que dicen saber. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, podemos contemplar elementos diferentes y por eso podemos jugar. Pero es necesario que la historia esté bien contada. ¿Por qué? Porque si yo te cuento una historia de cosas que a vos no te afectan, ¿sí? Si yo te cuento, contratamos el ataque vino por un proveedor conectado a nosotros, y vos no tenés ningún proveedor conectado a nosotros, todo ese escenario no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque ya está. Nadie te va a creer, nadie lo va a hacer en serio. No tengo datos reales para probar. Entonces, lo importante es tener una historia concreta para contar, entender sobre qué estoy probando. Por eso, el equipo interno de cualquier empresa tiene que participar en el desarrollo de los ejercicios. No es solamente se lo pido a un proveedor, ¿no? Sino tengo que participar en el desarrollo de ejercicios. Hagámoslo juntos, ¿sí? Si no lo hacemos juntos, nos va a faltar información a la hora de hacerlo. Documentos de utilidad, hay un montón. Hay ejercicios, hay documentos del SANS, hay documentos del gobierno de Inglaterra y demás que hablan sobre cómo preparar ejercicios. ¿Hay otras herramientas para hacerlo? Hay otras herramientas para hacerlo. Algunas pagas, otras abiertas, etcétera, formatos distintos. ¿Sí? O sea que no es un problema de documentación. Hay documentación y estándares que nos puedan ayudar a armarlo y a definirlos. Hay documentación publicada. Entonces, no hay excusas. Hay que hacer los ejercicios, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr que pase en las industrias, y puedo ser un poco más amplio en todas las empresas, ¿no? Pero yo estoy en el sector industrial, entonces me enfoco ahí. ¿Cuáles son los escenarios más relevantes en el sector industrial? Los tipos de ataques más actuales en el sector industrial tienen que ver con los ataques a la cadena de suministro, con el ransomware en sistemas industriales, sobre todo en las aplicaciones con las que se arman los programas de los PLCs, digamos, ¿no? Hay bastantes, los sabotajes por acceso físico, fíjense que salimos del mundo ciber, el ataque y suplantación de identidad de los HMI o de los SCADA, los ataques a las estaciones de ingeniería. O sea que hay muchos escenarios que podemos probar. Y fíjense que en base a cuál elegimos acá, cambia radicalmente a quién tenemos que llamar dentro del ejercicio, ¿sí? Para el ámbito de operaciones. Entonces, definamos bien los escenarios y llamemos a la gente adecuada. Eso es un poco el mensaje que espero que les haya gustado, y espero que les haya gustado la herramienta, y espero no haberos aburrido. Muchas gracias, Claudio. Bueno, un placer. No sé si hay alguna cuestión o... Debido a la gran cantidad de escenarios que has mostrado que hay para simular, a la hora de elegir uno, ¿en qué te basas? ¿Se hace un análisis previo para saber cuál es el de mayor probabilidad de ocurrencia? ¿O simplemente coges uno de la lista de los más relevantes? ¿O qué es lo que se hace previamente a hacer el tabletop? Muy bien, muy excelente pregunta, gracias. Gracias. Un detalle que para mí es importante, ahí cada uno elige como la receta como la quiera llevar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo normalmente? Cuando me siento con alguna empresa a hablar sobre estos temas, lo primero que pregunto es sobre cuál de estas cosas tenés trabajo realizado. Me dice, no, yo estoy bastante seguro que un ransomware no va a entrar. Vamos a probar ese. ¿Sí? Vamos a probar ese. ¿Por qué? Porque del resto ya sabes que tenés que trabajar, ya sabes que tenés que hacer cosas. Bueno, hacelas. ¿Sí? Ahora que te está dando seguridad y que vos te sentís cómodo con vamos a testearlo. Y vamos a ver si realmente estás bien en esto y todo lo que tenés escrito lo cumple. Porque ahí es donde va a tener más valor este ejercicio. Si lo otro sabes que lo tenés que hacer. ¿Para qué vamos a hacer el ejercicio? Entiendo. Gracias. No, por nada. Pues muchísimas gracias, Claudio, por compartir tu conocimiento sobre todos los ejercicios de simulación. Ha sido realmente interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo.